NBA, te pregunta si vais a poder contar con todos los fichajes que se han realizado ahora en el mercado invernal. Pues sí, hasta ahora los que han llegado, tanto Lobato que ya está jugando, Peli que llegó esta semana y Frank que llegó también esta semana, podemos contar con ellos, vienen en buena forma física y bueno, son unos más de la plantilla ya. También te pregunta cómo está siendo ese proceso de adaptación al equipo, los tres. Bueno, Lobato entró de repente prácticamente por bajas que teníamos y desde el primer minuto se adaptó perfectamente y no tuvo ningún problema. Peri ha llegado esta semana, ha llegado a principio de semana y bueno, también se adapta bastante bien. Y Fran ha llegado el último y bueno, pues evidentemente le faltan entrenamientos, pero bueno, pues puede entrar en convocatoria perfectamente. También te pregunta por cómo ha sido la semana de trabajo después de esta victoria contra el Argamiños, que me imagino bueno, que sería un poco más alegre, ¿no? que otras. Sí, la verdad que sí, la verdad que el equipo lleva unas cuantas jornadas ganando y unas cuantas jornadas entrenando bien, con confianza. Y esta semana pues fue una más con confianza, entrenando bien, con ritmo, todos metidos desde el primer momento y la verdad que bueno, sin novedades. No sé, también te pregunto si cambia el objetivo ahora de estar casi más mirando ya los puestos de playoff, que si cambia el objetivo del equipo en estas últimas semanas. Bueno, nosotros la verdad que el objetivo tenemos un poco cada día, ¿no? Cada día de entrenamiento, cada semana de partido, el objetivo es salir por la victoria en cualquier campo y aquí en casa sobre todo, ¿de acuerdo? O sea que sin problema el domingo para intentar vencer al Arenteiro, que es nuestro objetivo claro. También te pregunta, pues si esperabais que la liga fuese casi como un fuelle de acordeón, que a veces que se va cogiendo una semana, otra se distancia, no sé si esperabais eso, tanta igualdad en la categoría. Bueno, es una categoría nueva, al haber una segunda federación y una primera federación, esta categoría es nueva y estábamos un poco a expensas, ¿no? A expectativa un poco, pero la verdad es que sí es verdad que está siendo de esa manera, ganas 2 partidos te metes arriba, pierdes otros te metes abajo, está hay mucha igualdad, los equipos se han reforzado en el mercado invernal y bueno, hay que ver cómo empezamos la segunda vuelta y esperamos seguir con esta racha. Ahora, como decías antes, os toca el Arenteiro, ¿qué aspectos destacarías por el rival y qué partidos esperáis aquí en Ganzábal? El Arenteiro es un equipo que juega un pelín más directo y, bueno, combina los dos aspectos, ¿no? En campo contrario suele combinar, pero desde inicio suele jugar más directo, con 2 puntas grandes o con un punta más grande corriendo a los espacios, con mediocentros de calidad, llegando, Tepa Renan, Dema Alex, buenos mediocentros, carriles peligrosos y centrales, bueno, pues marcadores. Nos esperamos un equipo duro, esperemos que nuestro campo les pueda condicionar y que nuestra buena racha y nuestros buenos comportamientos últimamente en los partidos que les podamos ganar y que les podamos superar. Va a ser el primer partido del año aquí en Ganzábal. También te preguntan qué esperáis de ese reencuentro en Ganzábal aquí en este primer partido de 2022. Bueno, pues yo espero que Ganzábal esté como siempre, pues animando al equipo, como siempre lo hace, apoyando al equipo, llevándonos en volandas a la victoria y eso es lo que siempre buscamos y siempre tenemos, la verdad. Y una última, ahora con la llegada de estos nuevos futbolistas se abren más alternativas para el cuerpo técnico y te pregunta Paco Granda si con estas nuevas llegadas tenéis claro cómo vais a jugar, quién va a jugar y digamos si ya lo tenéis claro todo de cara al partido de mañana. Bueno, de cara al partido de mañana, la verdad que nosotros funcionamos igual que el resto de semanas, preparamos un plan de partido en función de cómo nosotros estamos más a gusto y de las peculiaridades del rival. A partir de ahí, los fichajes, bueno, pues sabemos que son gente, sabemos sus posiciones, sabemos dónde se muestra más a gusto y nosotros siempre intentamos adaptar un poquitín también el equipo a las cualidades que tenemos en el campo. Entonces, bueno, pues esperemos que estas llegadas nos aporten mucho, tanto la llegada de Dorian, que esperamos como agua de mayo de la Copa de África, y la recuperación de los lesionados.